Hola, bienvenidos. Continuamos con el análisis del tomo 9 de la colección Historia Integral Argentina del Centro Editor de América Latina, denominado Etapa Final de una Experiencia. Examinaremos el artículo Los Planes Quinquenales, de Juan A. Oyuela. Hoy nos vamos a sumergir en un concepto que marcó una época y que todavía hoy genera debates muy encendidos: la planificación estatal. A través del texto de Oyuela vamos a explorar qué significaron los planes quinquenales, y no solo como proyectos de gobierno, sino como una filosofía sobre el rol del Estado. Exacto. Vamos a desentrañar su origen, sus ambiciones y, claro, las controversias que desataron. Para arrancar, me parece fundamental definir bien el término. Oyuela aclara que planificación en este contexto es mucho más que simplemente hacer un plan. Muchísimo más. Es un fenómeno moderno, profundo y, según el autor, casi irreversible. ¿Y en qué se apoya esa idea? Bueno, su origen se sustenta en dos pilares. El primero es la ampliación de la acción del Estado. El Estado ya no es un custodio de la paz y la seguridad. El famoso Estado gendarme. Ese mismo. Ahora pasa a ser un actor protagónico en el bienestar general. Y el segundo pilar es una propensión de toda actividad humana, incluida la administración pública, a volverse más consciente, más sistemática. O sea, a pensar antes de actuar. Exactamente. La planificación es entonces la herramienta por excelencia de lo que Oyuela denomina el estado de desarrollo. Sin embargo, y acá se pone interesante, el texto subraya que en su momento, planificación era casi una mala palabra. Totalmente. Se la asociaba inmediatamente con un sistema autoritario, socialista, al estilo soviético. Una asociación directa. Sí, se lo ubicó en presuntas antinomias. Estado contra individuo, autoridad contra libertad. Pero el autor sostiene que son falsas dicotomías, ¿no? ¿Por qué falsas? Porque hasta el llamado Estado gendarme interviene, y profundamente. Cuando garantiza la propiedad o la fuerza de los contratos, está interviniendo. La verdadera discusión no es si el Estado interviene o no, sino el grado y el modo de esa intervención. ¿Para quién interviene? Ahí está el punto. Y el artículo cita a un autor sueco que decía algo muy provocador. A ver. Afirmaba que, irónicamente, la planificación fue a menudo la alternativa más liberal frente al desorden de una acción estatal improvisada, a los manotazos. Eso nos lleva directamente a una interpelación clave, muy actual. ¿Es la ausencia de un plan una forma de libertad o es simplemente un caos de intervenciones desorganizadas? Una pregunta que queda flotando, sin duda. Entonces, si el opuesto de la planificación no es la libertad, ¿cuál es su verdadero rival conceptual? Oyuela es contundente con esto. Lo es. Apunta directamente a la idea fisiócrata del laissez-faire, laissez-passer. El dejar hacer, dejar pasar. Sí, una idea que el autor califica de vieja y romántica. Pero lo más sugestivo es el origen de la frase, que no es tan filosófico como parece. ¿Cómo es eso? Se le atribuye a un comerciante, un tal Legendre, que ante la pregunta de un ministro de cómo fomentar el comercio, exclamó: «Laissez-nous faire». ¡Ah! El matiz es clave. No es dejen hacer, es déjenos hacer. Exactamente. Dejadnos hacer a nosotros. La implicancia es clarísima. Quienes abogan por la no intervención del Estado no buscan una ausencia de planificación, sino que se les deje planificar la economía a ellos mismos. A un sector particular. Tal cual. Lo que plantea una pregunta fundamental, vigente en cualquier época. Si el Estado renuncia a planificar la economía, ¿quién está ocupando ese lugar para decidir el futuro del país? Claro, porque ese poder no se evapora. El texto advierte que un grupo limitado de entes privados puede terminar por consolidar su propia estructura de poder. Con este marco teórico, lleguemos al corazón del asunto, la era peronista. El autor señala que ya existían planes en Argentina desde el siglo XIX. Sí, pero eran parciales, muy dispersos. Un plan para esto, otro para aquello. El cambio de verdad llega después de 1943. ¿Cuál es el punto de inflexión? La creación de organismos sistemáticos. Primero, el Consejo de Defensa Nacional y, de forma ya decisiva, el Consejo Nacional de Posguerra en 1944. Finalmente, la proposición de medidas, un proceso muy racional. Muy técnico. Y de ahí surge el primer plan quinquenal para el periodo 1947-1951.
La presentación misma fue un acontecimiento político mayúsculo. Absolutamente. El presidente Perón y el secretario Figuerola exponiendo durante horas ante el Congreso, con muchísimos gráficos. Aunque con la notable ausencia de la bancada opositora, un dato que no es menor. Para nada. La batalla política fue instantánea. Es que se trataba de un proyecto ómnibus que contenía 27 proyectos de ley. 27. Abarcaba todo. Desde el voto femenino y la reforma universitaria hasta la reorganización completa de la energía. Era un plan total. ¿Y cómo lo atacó la oposición? Duramente. Lo tildaron de heterogéneo, de arbitrario, y, como cita el texto de un periódico radical de la época, lo llamaron en unas décimas el plan de la nazificación. Una acusación tremenda. Gravísima. Buscaba descalificarlo por completo. Esa reacción política tan visceral nos obliga a preguntarnos, ¿se rechaza la idea de plan por sus resultados técnicos o por una reacción más bien emocional a una mala palabra? Oyola sugiere que, después de 1955, el propio término planificación fue eludido en los documentos oficiales. Se lo reemplazó por eufemismos justamente por estas connotaciones políticas tan fuertes. Tras un plan de emergencia en 1952, se presenta el segundo plan quinquenal. ¿Qué lo diferenciaba del primero? Era aún más ambicioso y, sobre todo, mucho más explícitamente doctrinario. ¿En qué sentido? Su objetivo supremo era, y cito, alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Ya no hablaba solo de economía. Una declaración de principios. Totalmente. Buscaba armonizar valores materiales y espirituales. Y tenía un fin muy particular: consolidar la independencia económica para poder asegurar la soberanía política. Lo que nos conecta con dos interrogantes cruciales. Primero, ¿puede un Estado moderno limitarse a ser un Estado gendarme en ese mundo que exige un Estado de desarrollo? Los planes fueron una respuesta contundente a eso. Y segundo, la cuestión de la soberanía que el autor resume parafraseando al Martín Fierro. Sí, la idea de que si no planificamos nosotros... Nos planifican los de afuera. Exacto. Un ciclo que, sin embargo, se interrumpe de manera abrupta en septiembre de 1955. Con el derrocamiento de Perón. Sí. Se deroga la ley del segundo plan y se desmantelan los organismos planificadores, como la Secretaría de Asuntos Técnicos. ¿Cuál fue la razón fundamental que se argumentó? El texto argumenta que fue el uso del plan como un instrumento político partidista, pero destaca una paradoja muy interesante. A ver. Que los créditos y las financiaciones de las obras del plan debieron mantenerse. Tuvieron que seguir financiando lo que ya estaba en marcha, reconociendo una necesidad práctica que era innegable. O sea, se puede derrogar la ley, pero no se puede derrogar la realidad de una obra a medio construir. Tal cual. En definitiva, el análisis de Oyola nos muestra la planificación como una herramienta técnica para la modernización del Estado, pero también, y quizás sobre todo, como un campo de batalla ideológico. Sí, su legado es complejo y polémico. El autor concluye que juzgar los planes quinquenales es todavía hoy juzgar al periodo peronista, lo que dificulta una evaluación desapasionada. Un debate que sigue abierto. Pero afirma que el concepto de planificación se afirmó y sentó las bases de un método valioso, más allá de su utilización política. Y las fuentes nos dejan una última reflexión, que resuena con los objetivos de aquel segundo plan. Nos invitan a meditar sobre una pregunta final. ¿Es posible alcanzar la felicidad del pueblo mediante la autorregulación del mercado? ¿O se requiere una armonización de valores materiales y espirituales, guiada por un proyecto de nación? Un pensamiento provocador para concluir nuestro análisis. Para profundizar en nuestro archivo histórico y navegar entre documentos exclusivos, los invitamos a visitar Mágicas Ruinas, mágicasruinas.com.ar, un espacio vigente desde 2003. Además, pueden encontrarnos en Facebook, donde compartimos crónicas de época cada día. No olviden suscribirse y activar las alertas para acompañarnos en este viaje por los archivos del pasado.